gobernadores y el departamento para mejorarles los salarios, no solamente a los empleados, sino a los jubilados, y esto no ha sido posible por lo que dice el diputado Luis Peláez de oposición del Polo Democrático Alternativo por mal manejo de recursos. Él denuncia irregularidades, por ejemplo, en la fábrica de licores, como tal en su administración. También le sorprende que el gobernador no se haya pronunciado respecto al cierre de Coltabaco, que nos deja un hueco de 65.000 millones, hablando de lo que podíamos hacer con 1.400 ayer, lo que se gastó la alcaldía en publicidad. ¿Qué podríamos hacer con 65.000? ¿Vos qué eres con 65.000, Nati? Pero es que ayer yo decía 65 moradas. Yo creo que yo ya lo había dicho acá en este noticiero, hay un problema con el recurso público, y es que uno que anda con menudas en el bolsillo, se le dificulta mucho como entender esa plata que haría uno con eso. Entonces, lo más fácil para mí es que me digan eso, cuántos rollos de papel higiénico son, o cuántas neveras, o cuánto algo cotidiano, algo que uno use todos los días. Exacto, para saber eso, finalmente, cuánta plata se están llevando. Es que uno no se alcanza a imaginar, y además también hay una cosa en esas cotizaciones, y es que uno finalmente no sabe bien cuánto es que vale una mega obra de estas. Sí, además cuánto dinero se pierde en corrupción, a veces exacto, los porque contratistas, hay un montón de precios que son falsos. Incluso ahí los contratistas calculan rubros por si extorsionan el proyecto. Exacto, entonces uno ahí como que, bueno, ¿cuánto vale hacer una universidad en Medellín? ¿Cuánto vale hacer una universidad en Antioquia? ¿Cuánto vale hacer una universidad en Colombia? ¿Y cuánto vale hacer una universidad en otro país? ¿Y eso cuántos rollos de papel higiénico son en el uso humano de una persona en su vida de promedio de, no sé, 60 años? Bueno, igual esos 65.000 millones que nos dejamos la tarea de averiguarles cuántos rollos de papel higiénico son, es lo que perdimos por el cierre de Coltabaco. Y además la reforma tributaria también se convierte en esa excusa de la gobernación de Antioquia para no mejorar las condiciones salariales de sus empleados. Escuchemos la denuncia puntual del diputado Luis Peláez. El gobernador, desde que llegó, ha dicho que una de las formas de alzar un poco el nivel de vida de los trabajadores es hacer una reforma a la escala salarial. Lleva 3 años y medio y no lo ha hecho. Porque si tuviera voluntad el gobernador de Antioquia de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero si lo que sí observo es que los de algunos de entidades descentralizadas, como Valor Más, en Valor Más tenemos una persona que gana 12 millones de pesos, sin especialización, sin grados, es la secretaria general de Valor Más, 12 millones de pesos. Eso es justo con los empleados al respecto del... O sea, a unos empleados les dicen que no hay plata, pero a otros les asignan 12 millones de pesos sin escala salarial. Ojo con eso. No se ha podido modificar la escala salarial y eso es su culpa del gobernador. Pero además de que niegan un incremento salarial a tope, además que se excusan por las ventas de la fábrica de licores con tabaco, entonces disminuyen otros beneficios laborales y se excusan de ellos. Puede ser también por eso. Muchachos, ¿será que estamos experimentando una nueva caída del orden mundial como sucedió a principios de emisión de este noticiero? No hemos podido estar todavía en nuestro Facebook Live, pero como primicia noticiosa tenemos acá en Morada Noticias que... Más bien la hipótesis. Sí, WhatsApp está fallando, no deja descargar imágenes, ni audios, ni documentos, y bueno, tampoco hemos podido estar ahí al aire en Facebook Live, y bueno, uno conecta una empresa con otra, tenemos ahí muchas dudas, ¿qué está pasando? Ya entendemos por qué los inversionistas de la Libra, la moneda electrónica que sacó Facebook hace poco, están tan desconfiados en usarla. Sí, Facebook se está cayendo cada tanto, eso no genera confiabilidad. Es una señal del universo para que seamos como Ángela y no tengamos Facebook. Real, los invito.
Continuemos con más noticias. Alpujarradas en la voz de George. ¿Qué te encontraste visitando ese centro, esa meca de la administración municipal? Sí, hoy caímos al recinto del Consejo. Se hizo un debate sobre las finanzas, específicamente de las empresas públicas de Medellín, sobre cómo se estaba gastando los dineros, qué es lo que está dejando en cuanto a finanzas, proyectos, megaproyectos como Hidroituango, cómo también se están viendo beneficiados y mejor dicho no beneficiados los medellinenses y algunos municipios de Antioquia. Pero directamente la bancada que llamó al debate, las bancadas que llamaron al debate fue el Polo Democrático con su concejala Luz María Munera, el Partido Conservador con Carlos Zuluaga y el partido de la U con Jesús Aníbal Echeverri. Candidato de la U a la alcaldía, recuerden, según cómo le vaya la próxima encuesta, decidirá si se retira o no. Y la verdad que nos encontramos con una Luz María Munera totalmente informada, sacando un montón de datos, pero Carlos Zuluaga y Jesús Aníbal pues ahí un poquito desentendidos, no De sé, pegados ahí. yo realmente no entendí muy bien si era un debate para hablar y criticar también y empezar a hacer autocrítica sobre EPM o si ellos están ahí era para lamer. Es que es muy duro cuando el alcalde tiene en coalición a 20 de sus 21 concejales. Y esa coalición tal vez es un término elegante por un fenómeno que es real, que es un secreto a voces, pero del que es muy difícil captar pruebas, y es el asunto de la mermelada, que nos tiene en todo el país y que Morada detecta sus visos en eso que nos comenta Yorkie de que no vio argumentos contundentes de los dos concejales. Pero bueno, puntualmente, ¿qué dijeron de PM en el debate? ¿O qué dice la concejal? Finalmente Luz María Munera lo que pide directamente es que por dignidad la junta directiva y la gerencia de EPM debe renunciar, porque no están preocupados realmente por EPM. Estas son palabras directamente de Luz María Munera, ya que ella dice que a ellos no les duele que EPM en este momento se esté endeudando tanto para mantenerse como una empresa líder, ¿cierto? En los aspectos, principalmente en el tema de electricidad y demás, para no tener complicaciones. Para tener eso se está endeudando más de la cuenta y que en algún momento se va a endeudar tanto que no va a tener soporte para seguir, para que la empresa siga y se va a acabar. Entonces eso es destruir finalmente la empresa. Pero vamos a escuchar qué dice. Panorama bastante escatológico. Sí, ¿qué nos dice Luz María Munera sobre todo lo que se está hablando hoy en torno a este debate? Estamos teniendo unos altos rendimientos, todavía el municipio platica la fuente de deuda. Es que mientras los activos crecen, un 5% en el endeudamiento crece el 15%. Entonces, una empresa que aguante eso llega al momento que revienta. O sea, sus activos crecen el 5% y sus pasivos crecen el 15%. Entonces, claro, punta de préstamos es que muestran los números que muestran. Entonces, decirle a Medellín que tiene 1 billón de pesos para pasar a punta de deuda. O sea, en 4 o 5 años una empresa, entonces ya ni 1 billón, ni 100.000, ni mierda. Es como cuando vos te ganas 2 millones de pesos, pero tienes que pagar cada mes 2,5 millones. ¿Sí me entendés? Llega un momento en que te reventas, te siempre estás prestando para poder cumplir, prestando más, no aguanta nadie. Es que esto es un monstruo tan grande que todavía aguanta, pero se puede reventar. Solo queríamos hacer una cosa financiera, por no me quedé actuando nada. Tan irreverente ella como siempre. Sí, no, directamente lo que se planteó por parte del Polo es que la junta directiva debe renunciar y debe llegar por una decisión democrática que incluya también a los ciudadanos, un gerente que tenga también todas las condiciones para manejar esta empresa tan grande, pero que sea de forma democrática, que no sea por hacer favores políticos.
Hagamos una pausa ahí en las noticias para escuchar la voz que nos encanta de el único político por el que Morada Noticias votaría, nuestro candidato punquero, Chama Mori. Tengo una buena noticia. Tu candidatura es inscrita por firmas. Podemos hacer un acto de campaña ya. Pero ¿cómo así? Los pacientes de Castilla que los puse a recoger esas firmas, no entregaron nada, papeles. Vamos a hacer venir para Se mojaron, se perdieron. Y además había mucha gente ahí que firmó y no tenía los papeles, tenía los papeles embolatados, no tenía ni certificados de vacuna, ni nada de eso, las partidas de beneficios, ¿sí o qué? Además yo veo a las candidaturas de Daniel y Valderrama sufriendo por eso. Se habrá acabado con tanta gente. Eso de salir a recoger firmas es puro show. Eso se encuentra una parte una y otra en la registraduría. Dani, Además, los partidos listicos. ponete la para próxima sumarse ruta y los avales. sombras. Vanati y después pones conversación de arte. Eso que eso va a haber todos. Le damos y con la tradicionales. emisora, Yo preparo. después a María José Conmigo hay crédito e interés. y cerramos con deportes. En los puentes tenemos parada y la Cáceres, imagínate que Daniel Quintero dice que presentó a la registraduría 200.000 firmas y César Hernández 130.000 firmas. ¿Será que César gana el concurso de sinceridad o es que está quedado? Yo creo que uno debería recoger más firmas de lo que uno va a sacar. ¿Qué medida hace? Nada esa. En Medellín no se llega con menos de 200.000 votos. Yo me ponía a pensar, no es que mis contrincantes sean del todo tramposos, pues lo normal para un colombiano, como yo. Pero es que la ley está como llena de huecos, eso de que no se puede dar campaña antes, pero para y es como una cosa desequilibrada, un castillo ahí, y se presta para bloquear con estas temas de las firmas y las consultas, y luego terminar en un partido como Chucho que terminó en maíz. Es que dice la ley que se necesita el 20% de la ciudadanía habilitada para votar para inscribir una candidatura, ¿cierto? Aquí en Medellín habría que hacer ese cálculo, pero yo no sé por qué la ley tiene como un miquito por ahí que dice, no se le exija más de 50.000 votos a los candidatos, pero el registrador tiene mucho poder, es decir, nuestra firmita me parece chueca, me parece que ese día estaba muy borracho, muy engalochado el que firmó, y luego parece que para 50.000 sí les da, pero si aplicamos la ley del 20%, eso sí está como más oscurito. Pero bueno, es que la ley la hacen los congresistas, ¿cierto? ¿A quién se le ocurre esa bobada? Deberían de hacer la ley los carniceros que por lo menos tienen libretas. Pero siempre se puede. Tú sabes cómo le gustan los shows de un acto de campaña ya. Haz eso y sé que nos seguirán miles de personas y podemos ganar la elección. Listo. Yo te voy a ir al Cerro de Guevara, al Cerro de los Valores, o al Bonito País a hacer un toque y un conservatorio, porque ya todos los parques tienen una chimbada verde mataparches. ¿Quién producirá esa tela verde de los amigos de Fico para estar rodeando esos parques? Pues tenga el un abrazo a desadaptados. Facebook, baila, no sé, tan negro. No, pues está. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. No, entró aquí. Entrar aquí uno. Seguimos, continuamos. Así es, no puedo decir así es, nadie me ha dicho nada. Ya. Continuamos en Morada Noticias. Entrevistamos a la joven Kelly Tatiana Valencia. Hoy ya es una poeta caleña que va a tener el lanzamiento de su libro esta noche. Vamos a escuchar un poquito de su historia, de su historia con la poesía. Me gustó y siempre sentí como ese gusto, como ese placer por hacerlo, y en Cali participaba en Poesía Original, que es como un colectivo que hay allá, y participaba en los talleres, personalmente me estaba pues como muy pequeña, creo que unos 17, 18 años, entonces lo hacía más, me gustaba y lo hacía por entretenerme, por conocer, aprender, y a la verdad nunca pensé como Cali,
Nada, que tal. En este momento ella no pensaba tener ningún lanzamiento de un libro, solo escribía porque le gustaba. La joven caleña se viene para Medellín en un momento y con su pareja del momento y dejó de escribir por un tiempo debido a algunas críticas que tuvo de que solamente escribía porque estaba enamorada y que cuando tuviera dolor no iba a escribir. Entonces ella se alejó un poco de la lectura por este tipo de comentarios, pero se encuentra con Elena Restrepo, una gran amiga que escucha algo de su autoría y de inmediatamente la contacta con Gustavo Zuluaga, quien es el creador del Festival Alternativo de Poesía y que la apoya totalmente con su editorial Palabra Viva. Ahora ella nos va a contar un poquito de qué es lo que se viene con su nuevo libro y su inspiración para seguir escribiendo. El libro se llama Mi corazón de diferencia. Es un libro de 50 poemas y el libro, yo me reúno con ellos que comenzamos a hacer toda la idea, Gustavo, como bueno, necesito que trabajes en esto, necesito que lo saquemos, me contacta con alguien que es muy bueno, la editorial Pandora Visiones se llama. Y ellos comienzan como a preguntarme todo de tener cuál va a ser la portada, cuál va a ser la dedicatoria, cómo va a organizar, tipo de estilo, absolutamente todo. Entonces comenzamos a trabajar, como un mes en planeación, ya rápidamente a editar, e incluso hasta el momento estamos como acomodando pequeños detalles. La inspiración son momentos diferentes por los que he estado. Escuchábamos entonces a Tatiana Valencia, que está muy nerviosa y muy emocionada por su presentación. Ella nos leyó un poquito, un poema que se llama Coordenadas. Ella dijo que estaba practicando para su lectura de hoy. Entonces, y más adelante les vamos a presentar la invitación que nos dio para su lanzamiento de hoy. Me encuentro en la esquina izquierda de mi corazón, después del rincón del dolor, bajando sus calas, junto al mirador de ilusiones olvidadas, cruces entre puertas y atravesas el bosque de sueños imposibles. Sigues por el sendero de las noches tristes, continúas por las calles de los viejos amores. Al fondo encontrarás el callejón de promesas rotas y la misma terrenada. Debes enfrentar el corredor de la melancolía que te llevará a un último apartado. Ahí guardo tu querer con la más amarga y de las tristezas, la esperanza. ¿Pongo deporte, vuelvo y hablo? ¿Qué hago? No, conversación de arte. Así estamos. Conversación de arte, ciudad y amar. 3, 2, 1. María José, una nueva voz de Morada Noticias. Hola María José. Hola, un saludo a las y los oyentes de Morada. El día de hoy quisiera compartirles lo que aprendí en la conferencia de Boaventura. Boaventura es doctor en Sociología Jurídica y poeta. Nos acompañó ayer en el pequeño teatro en el Festival de Poesía. Boaventura nos contextualizaba nuestras sociedades como colonizadas, heteropatriarcales y capitalistas, y de ahí surgió una pregunta muy interesante. ¿La democracia es compatible con este tipo de capitalismo? Y se enfocaba en Colombia y decía que existían dos tipos de democracia: la democracia de la paz y la neoliberal. La paz es la que estamos intentando implementar en Colombia, porque busca resolver las razones que llevaron a la guerra, es decir, porque los campesinos, los jóvenes, en vez de ir por las vías democráticas que parecían ineficientes, se fueron entonces por la guerra. ¿Será que entonces la democracia hay que reinventarla, hay que revolucionarla o hay que democratizar la revolución? Y también nos decía que existe una democracia neoliberal, donde se trata de imponer los futuros a las comunidades.
y que se vayan en torno al consumo. Entonces nos decía que existe una Colombia oculta de procesos de resistencia y nos hablaba de los indígenas que defienden los recursos naturales y que están luchando por la soberanía nacional. Y de ahí surgía otra incógnita, otro enigma que está ocurriendo en este momento en nuestro país, y es qué pasa con los recursos naturales, con los ríos. Y hace poco la Corte declaró sujetos de derechos a los ríos. Al río Cauca. Y al río Atrato y al río Amazonas. Entonces surgía la pregunta de por qué declarar sujetos a los ríos de derechos humanos si no tienen características humanas, no tienen sexo, no son capaces de discernir, pero ¿por qué sí a una empresa? Y es que una empresa tiene personería jurídica, pero ¿por qué no le podemos dar esos derechos a los ríos, que son propagadores de vida y son naturaleza que hace precisamente posible nuestra existencia? Eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Gracias, María José. A vos que ya sabemos, por lo poco que te conocemos, que te gusta la literatura, ¿a qué más vas a asistir al Festival Internacional, digamos oficial, Festival Internacional de Poesía de Medellín esta semana? Pues estoy pendiente de la programación, sin embargo, como ya comencé Editores de Ciudad, veo un poco complejo asistir, pero igual en los horarios de la mañana y de la tarde hay programación todo el día, toda la semana. No hay problema, María José, para Morada Noticias y para tus creaciones de Editores de Ciudad te mandamos a cubrir el Festival Internacional de Poesía. Gracias por haber parchado con nosotros hoy, esperamos seguir escuchando esa voz tan bonita contándonos más noticias. Hay una muy bacana, ya que María José nos está hablando de por qué optamos por la guerra, con esa reflexión que nos deja. Ya tenemos una nueva emisora para hacer pedagogía de paz y esta vez es en territorio antioqueño. En el acuerdo final que se firmó con la guerrilla de las FARC, en el punto 6.5 se estipulaba la creación de varias emisoras en el territorio colombiano para hacer pedagogía del acuerdo. La segunda la abrieron ayer, martes 2 de julio, en Ituango, en el norte de Antioquia, y es la primera del departamento. La estación es operada por la Radio Nacional y varios comunicadores y periodistas del territorio van a promover programación cultural, social y también, por supuesto, acercar el acuerdo de paz a la zona, que es Bajo Cauca, una zona muy permeada por la violencia. Hemos hablado acá en este noticiero que es como ese valle de la media luna fértil de Antioquia, que todo el mundo se disputa, las organizaciones, las empresas mineras, todos los que quieren abastecerse de ese territorio, pues es una zona muy delicada, también fue muy golpeada en su momento por la guerrilla, y por eso se decidió que esta vez 24 horas de programación en una estación de radio que tendrá cultura, noticias e información para campesinos empezara a operar en el dial. Si las personas de Ituango, nuestros amigos por ejemplo de Ríos Vivos nos escuchan, la pueden sintonizar en el 92.3 FM, donde habrá una franja dedicada especialmente a los acuerdos de La Habana, y se espera que, aunque al finalizar este año sean 5 emisoras funcionando en todo el país, lleguen a ser 20, como lo estipulaba el acuerdo de paz en su punto 6.5. ¿Cómo se conversaría de paz? Ustedes, chicos, adolescentes que andan por acá, ¿qué dirían en esa emisora si estuvieran allá conversando? ¿Qué dice por allá Taz? Bloqueado. Sin palabras. Y María José. Yo diría que es un espacio para que otras voces sean escuchadas, unas voces que han sido invisibilizadas y que merecen el mismo respeto que cualquier otra emisora. No, y que qué potente que sea como algo alternativo, como nosotros,
hasta podríamos proponerles una transferencia de recursos morada a la emisora de Ituango. ¿Qué les parecería eso? Sí, yo creo que ahí se van juntando un montón de cosas y es los medios comunitarios, locales y regionales, que bueno, han tenido bastantes problemas desde hace ya más o menos 2 años con el tema de los recursos públicos, que están cada vez siendo más acortados y que nos están tratando de meter otra vez ahí esa ley SOPA, que ya no solo cubre temas de internet, sino también de estos medios de comunicación que son televisión, radio, revistas y demás cosas que tienen que ver con los temas públicos. Entonces es súper importante que hayan emisoras en todas nuestras regiones hablando sobre paz por varios asuntos. Uno, porque es un proceso de paz que se empezó a cubrir muy tarde, y dos, porque tenemos que hablar de nuestros territorios y de lo que se está haciendo ahí. Entonces están las puertas abiertas de Morada Estéreo y Morada Noticias para que nos pasemos contenidos y empecemos a hablar de esos vecindarios y territorios que son nuestros. Bueno, y es hora de darle paso a esa voz que se ha vuelto tan confiable para los oyentes para enterarse de las noticias de deportes. El Coté. El Coté, cultura con las banderas, deportes en Morada. 3, 2, 1. Luis Díaz está muy cerca de ser jugador del Porto de Portugal. El presidente del Junior de Barranquilla, Antonio Char, confirmó que ya tiene un principio de acuerdo para traspasar al Porto al extremo derecho, que destacó en la Copa América. La transferencia del jugador se cerraría por 7 millones de euros por el 80% de los derechos deportivos y tendría contrato con el elenco luso hasta 2024. La dupla colombiana, integrada por la antioqueña Diana Marcela Ríos y la santanderiana Yuli Tatiana Ayala, quienes representaron al país en el Campeonato Mundial de Voleibol Playa, que se disputa en Hamburgo, Alemania, quedaron eliminadas en la fase de grupos, luego de perder contra Canadá, Estados Unidos y ayer contra Rusia. Hoy es el segundo partido de semifinales de la Copa América, entre Chile y Perú, a las 7:30, que quedará a conocer al segundo finalista, luego de que ayer ganara Brasil 2-0 a Argentina en un partido muy polémico, luego de que Brasil hiciera una falta a los argentinos dentro del área del arquero y los árbitros ni siquiera revisaron el VAR. Y por último, quiero contarles que Atlético Nacional tiene un nuevo patrocinador, es Tigo One, y quería contarle a George qué piensa de esto y qué piensa de que ya va un nuevo logo para la camisa de Nacional. George, los patrocina alguien que tiene el logo rojo. Dígame que se siente como cuando a nosotros nos patrocinó Colanta. Pues yo como, lo que pasa es que yo siento que no... Mentira, aunque la marca de una ya ha desaparecido. Aunque, pero o sea, es muy diferente. Yo creo que igual se ve muy feo un rojo en el verde. Pero no por temas de Medellín o Nacional, sino que imagínate uno con una camisa verde, con algo rojo aquí. Ahora mi camisa tan linda pues con algo rojo aquí. Como se veía la mía con ese logo verde. Además de que ya van a ser muchos más logos los que va a tener el Atlético Nacional. Es teso porque pues hay algo que me parece muy bonito de las camisetas de las elecciones, y es que no tienen logos de las empresas patrocinadoras. Y me parece que son muy bonitos, ¿cierto? Y bueno, los equipos que necesitan visualizarse más y también el tema empresarial ahí juega mucho y ya termina pasando por encima incluso del fútbol. No sé, pues la verdad me parece muy feo tener tantos logos, llenar tanto la camiseta de logos, pero igual no puedo luchar contra el empresarialismo. Va a parecer como una camisa de un ciclista. Sí. Están llenas de... Uy, esas camisetas de los ciclistas son feas, hermano. Pero bueno, finalmente eso es lo que da, pues, eso es lo que mantiene un equipo a flote. Y hay que darle la bienvenida a los patrocinadores nacionales afortunados, que tiene tantos.
Los demás ahí hacemos como fuerza y nos abonamos a ver si el equipo sale a flote. Gracias, Santi, por estas maravillosas noticias. Vamos con un ratito de clasificados y tal vez nos dé tiempo de contar un último relato antes de finalizar esta emisión. Se busca. No, pero hay todavía mucho. Conectamos con otros para resolver lo que necesitan. No, acá los cuentos. Se nos quedó en el tintero efectivamente contar que era el Festival Alternativo de Poesía. Escuchemos qué nos dice acerca de este evento la poeta que Nati más temprano entrevistó, Kelly Tatiana Valencia. Gustavo Rivera, y lo hace como a la par, o es como pues ya le conté es la cara del Festival Internacional de Poesía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el Festival Alternativo de Poesía? Este festival busca a todas las personas que quieran ser partícipes. ¿Y qué pasa? Busca ayudar a que escritores que muchas veces es tan difícil como que salir en el paso, que una pelea, busca como recoger a invitarlos y decirles, acá se les brinda un espacio, acá los incluimos, ¿cierto? El Bus Especial Alternativo de Poesía. Y que está en este momento y comenzó a la parte del Festival Internacional, comenzó el 29. ¿Y en qué lugares se hace? ¿O cómo son las convocatorias para uno estar? Bueno, todos cordialmente invitados a las 9 por su Jacob hoy a las 7 de la noche o el domingo 7 de julio a las 2 de la tarde en el Teatro Pablo Colón. Quien quiera adquirir el libro, pues puede acercarse a sus lugares o por redes sociales también podríamos programar. Ahí le pongo la tarea a Nati estos últimos 10 minuticos que nos cuente más agenda de este Festival Alternativo de Poesía de Medellín. ¿Qué va a suceder con la cabina de Morada y todos estos parchados que nos mantenemos por aquí este fin de semana, Dani, York y editores? No, que ya que todo bonito. Vamos a ver el Partido Nacional. El Partido Nacional. Este sábado 6 de julio hasta el domingo 7 de julio vamos a estar en la 11ª Parada Juvenil de la Lectura, que se va a realizar en la UBA Huellas de Vida, se llama así, que es la UBA más conocida en como la UBA del Salado, ni siquiera de San Javier, del Salado. Ahí vamos a estar. Morada va a tener su carpa, 16 horas continuas de programación para que vayan y nos busquen allá y parchemos. Vamos a hacer yoga, también nuestro debate de Morada Noticias numeral es para una tarea, y el café del amor para tener citas a ciegas en esta ciudad y narrar Medellín habitando también ese otro desconocido. Allá los esperamos entonces. Recuerden, este sábado a las 2 de la tarde en la UBA del Salado, 11ª Parada Juvenil de la Lectura, ahí estará Morada. Para aquellos que siempre les ha interesado, pero pronto por pena no se han atrevido a participar en uno de nuestros foros de los jueves, vamos a trasladar esta cabina en unos espacios donde intentaremos recrear los foros que hacemos tratando de velar esa verdad tras las costumbres sociales, tras las formas de habitar la ciudad, haciendo preguntas como ¿cómo se imagina la vida si no existieran los métodos anticonceptivos? O ¿qué lugares están hechos para el placer en Medellín? Que es difícil pensar en estas dos cosas, en el placer y el sexo en la ciudad. Es algo de lo que no se habla mucho, es algo que no se trata ni por asomo en política pública, porque parece que esa fuera una dimensión de los seres humanos que debe quedar siempre en privado, y nosotros nos cuestionamos eso, ya sea para saber
sí o si no. ¿Y qué tiene preparado Yorkie? Porque además no solamente va a estar el equipo de Morada Estéreo, sino otros grupos que parchan en Morada. ¿Qué más encontrarán los oyentes en la parada? Sí, vamos a estar con el Café del Amor. La dinámica del Café del Amor también tiene un espacio de presentaciones artísticas desde muchos ámbitos, no solo desde la música. También va a haber teatro y va a haber literatura, un poquito de cuentería y actividades literarias con el grupo Narrativas de aquí en nuestro colectivo Morada, en nuestra casa Morada, y vamos a estar pues como ahí también parcheando con un cafecito y unas galletitas. Excelente. Y ahora escuchemos uno de los... bueno, por acá está Nati ya con la agenda del Festival Alternativo de Poesía preparada. Bueno, primero que todo los invito a seguir el Facebook que aparece en Festival Alternativo de Poesía. El festival se da justo en las fechas que se da el Internacional de Poesía, el de la alcaldía pues, va hasta el 6 de julio. Y los invito hoy muy especialmente, pues ya que Kelly nos dio la invitación, va a haber un montón de programación en el Porfirio Barba Jacob a las 7, va a haber presentación de música, van a haber otras poetas que se llaman Tejedores de Luz, que son como por Latinoamérica, vienen pues como de otros lugares. Va a ser hoy el centro y hasta el 6 hay programación. Los invito a que busquen en Facebook Festival Alternativo de Poesía. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. ¡Qué sensualidad! El audio está muy bueno. 3, 2, 1. Y después de esa voz tan sexy, ya María. Hoy también... En el WhatsApp del noticiero 350-666-8436 también recibimos saludos para yo. Y también solicitudes a aquellos medios que hace que nos vigilan por ahí clandestinamente, si quieren tener esa promo y esa cortina en sus propias ondas sonoras, o si quieren material de nada justifica el homicidio, de Medellín no va por buen camino, y los ejercicios de veeduría que hacemos, nos escriben al WhatsApp y se los mandamos de una. Hoy está cumpliendo años uno de los espacios, uno de los espacios más importantes para mí, uno de los espacios de parcería, de hermandad de la Casa Morada, que nos ha enseñado también muchas cosas, con el que hemos compartido muchas cosas muy chimbas, con los que hemos creado. Hoy está cumpliendo años Confiar, ¿cierto? Quisimos también darle un espacio en este noticiero para la cooperativa que, pues modestia aparte, es yo creo que la cooperativa que más se ha pensado en los diálogos de ciudad, los diálogos de los territorios. La cultura. Que tiene un espacio de feminista que se llama Mujeres Confiar, que tiene en la asamblea un espacio, la zona especial de juventudes, donde los jóvenes pueden también llegar a tomar decisiones en la cooperativa, y que ninguna otra cooperativa, ni mucho menos la banca tradicional, tiene en ese sentido, en ese tipo de diálogos que son tan importantes incorporarlos. Entonces decidimos también traer las voces de Alejandro López, que es el director de la Fundación Confiar, y de Jenny Giraldo, que es la administradora también de este lugar, de la Fundación Confiar, sobre qué tan importante ha sido también en sus proyectos de vida y en sus procesos personales la cooperativa. Un saludo a todos los oyentes. Pues Confiar para mí ha sido un proyecto muy bello, en el cual he tenido la oportunidad de participar desde hace muchos años ya, en muy distintas instancias y de las más variadas formas, desde ser asociado o ahorrador, poder tener unos escenarios de encuentro para la cultura, para la creación con otros, para la construcción colectiva. Y en ese orden de ideas, Confiar poco a poco ha calado en la existencia como un proyecto de vida importante. También, y eso es, digamos, lo central, por la función que tiene la cooperativa, tener un espacio de autonomía independiente,
para movilizar la economía, una economía solidaria, cooperativa, darle otro sentido al dinero, otro sentido a los recursos y el encuentro también con nosotros, que la cooperativa la hacemos entre todos, es un espacio que nos permite juntarnos para construir, para crear, para llegar a otros territorios. Y por último, pues me encuentro con mucha gente, con muchas personas que hacen parte de este proyecto, no solo en Antioquia, sino en otros 5 departamentos del país, que nos llevan a creer en la convicción de que juntos es mejor, de que juntos potenciamos lo que hacemos, y de esa manera creemos que otra economía, si es posible, que otro mundo es posible, más justo, democrático y humano. Buenos días, mi nombre es Jenny Giraldo. Hace 15 años hago parte del proyecto de la cooperativa Confiar, lo cual ha significado cambios, retos y sobre todo maneras de pensar diferentes y con un gran sentido social. Mi estadía por todos estos años me ha permitido reconocer que los escenarios construidos con otros en mi proceso personal agradezco al universo haberme puesto a confiar, pues es allí en donde mi identidad, mi personalidad y mi labor como profesional encaja. No la han mandado grabada, manda la propuesta. Bueno, todos cordialmente invitados. Perdón. Hice un remix. No me podía ir ese programa sin hacer un remix. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amor. 2, 1. Les debemos el video de esta emisión de Morada Noticias porque sabemos que les encanta ver todo lo que pasa en cabina mientras la magia sucede. Se los subiremos a nuestros otros canales de difusión, YouTube y el podcast en Mixcloud, para que, sobre todo en los que son audiovisuales, puedan conocer a la nueva editora, María José, que nos acompañó hoy, a Taz, que vuelve por acá y esperamos tenerlo muy activo, a Santi, que siempre nos da las noticias de deportes, y Nati, la reportera honorífica de este noticiero. Gracias a George Varela y Dani Arbeláez por ayudarme a desarrollar el contenido que diariamente preparamos para ustedes. Muy buenas tardes para todos y todas, que pasen un gran resto de semana, y bueno, les recordamos que nuestras redes sociales son @moradmed, en Twitter, Instagram moradmed y Facebook, el flow. Facebook Morada. Nati lo absorbió de sentarse tanto al lado de él. Qué trampa, Nati no va a venir. Ay, ¿cómo así? Y Morada Colectiva en Facebook. Nos vemos y nos escuchamos mañana con más noticias. Chao, chao. Chao. Chao.